Le voy a pedir de favor que abra su Biblia, Hechos capítulo 2. Y le voy a pedir una disculpa. Permítame mantener mi dulce en mi boca por el tema de mi tos, que de repente me viene. Dice el neumólogo que ya no contagio, que más veces es algo que quedó ahí. Hechos capítulo 2. El pasaje que vamos a leer es un pasaje muy extenso, es todo el capítulo 2, pero lo vamos a ir leyendo pausadamente y por partes. Pero le voy a pedir que se centre, capítulo 2, verso 43 al 47. Hechos capítulo 2, verso 43 al 47. Si lo tiene, le voy a invitar a que podamos llevar a cabo nuestra lectura. Y una vez más, estaremos un buen rato de pie, así que le invito a que nos pongamos nuevamente en nuestros pies. Y vamos a leer todos juntos, verso 43 al 47, todos juntos, verso 43 al verso 47. Dice así la palabra de nuestro Dios: sobrevino temor a toda persona. Amén. Permítame orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero suplicarte, Señor, que este tiempo en que habremos de estudiar tu palabra, sea tu Espíritu Santo, Señor, quien abra nuestro entendimiento. Y si hay algo en la mente, Señor, de cada uno de mis hermanos, o incluso mía, Señor, cualquier cosa que interrumpa el que tu palabra sea expuesta y escuchada, quítala, Señor, por favor. Que de mi boca solamente salga palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Acabamos hace un momento de cantar un hermoso canto. Glorioso intercambio. Yo no sé si usted cuando lo cantaba logró entender a qué intercambio se refiere. Usted y yo merecíamos estar en esa cruz del Calvario. Y ese glorioso intercambio se refiere a que Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz. Usted y yo merecíamos morir por ese pecado que nos separaba delante de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Glorioso intercambio, dice este hermoso canto. Y glorioso porque Jesús tomó ese lugar que pertenecía a ti y a mí para darnos vida eterna. El libro de Hechos que estaremos estudiando durante todo este año, cerca de 30 semanas, nos va a enseñar acerca de la historia de nuestra iglesia. Hace algunos años tomaba yo una clase que se llama La historia del cristianismo. Y en esta clase, en esta materia de historia del cristianismo, que si usted se inscribe al Instituto Palabra de Vida que habremos de iniciar en febrero, la segunda materia tiene que ver con la historia del cristianismo. En el siglo IV
después de Cristo, en el año 313, un emperador romano, Constantino, le llamaron Constantino el Grande, Flavio Valerio Constantino, conocido como Constantino el Grande. Él puso fin a toda la persecución y matanza hacia los cristianos. Él escribió un documento en el año 313 que puso un alto a la matanza y a la persecución a los cristianos. Matanza que había iniciado en el primer siglo, en el año 64, con Nerón. Esa revuelta cuando ese hombre loco, ese emperador romano, Nerón, el César de ese tiempo, mandó a asesinar a cuanto cristiano y judío encontraba en Jerusalén y en sus alrededores. A los cristianos les echó la culpa de incendiar la ciudad. Pero fue Nerón quien lo hizo. Ahí empezó una persecución, y a raíz de que cambiaban los emperadores, esta persecución continuó hasta el año 313, en que este emperador inicia un documento, Edicto de Milán, en el año 313, y pone fin a esta persecución. En el año 325, en el Concilio de Nicea, también iniciado por Constantino, este emperador forma lo que hasta hoy se conoce como el inicio de la Iglesia Católica. Año 325. Sin embargo, en ese año, con ese concilio en donde se reunieron muchos personajes en el tema de religión, no inicia la historia del cristianismo. La historia del cristianismo inicia con el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. El pasaje del día de hoy en el capítulo 2 de Hechos nos enseña cómo la iglesia primitiva, que moraba el Espíritu Santo en ellas, había creído en el Cristo resucitado, y en ellos había generosidad, amor y santidad. En la iglesia primitiva, a donde vamos a iniciar la lectura en Hechos capítulo 2 el día de hoy, nos habla de nuestra historia, la historia de nuestra iglesia, la historia de la iglesia Palabra de Vida, la iglesia de la primera iglesia bautista satélite, la iglesia de Cuautla, de toda iglesia cristiana. En Hechos capítulo 2 inicia nuestra historia. Si el Espíritu Santo mora en ti, amado hermano, y has creído en Cristo como el Cristo resucitado, vivamos en generosidad, en amor y en santidad. Porque así vivía la iglesia primitiva, en generosidad, en amor y en santidad. He dividido el pasaje, estos 47 largos versículos, los he dividido en 3 grandes apartados. Vamos a estar leyendo ahorita del 1 al 13, y le he llamado el cumplimiento de la promesa a esta primera parte. Tendremos en la versión, voy a estar dando lectura en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. En agosto, en el mes de la Biblia, daré una conferencia acerca de esta Nueva Biblia de las Américas y la razón por la cual es la Biblia que yo escojo para mis estudios. Va a estar ahí, usted puede seguir la lectura en la versión 60, pero va a estar en las pantallas esta versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y le voy a invitar a que vaya siguiéndome con sus ojos. Dice el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiero explicar sobre esta fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, hermanos, los que hemos estudiado el Levítico, lo hicimos en el mes de diciembre como iglesia. Levítico capítulo 23 nos habla acerca de las fiestas judías. Pentecostés era una de estas fiestas judías que se llevaba a cabo 50 días después del último día de reposo de la Pascua. La Pascua se iniciaba en el día 14 del mes de Nisán. Lo hemos estudiado en Levítico. Pero para una mayor comprensión, este día de Pentecostés se contaban 50 días a partir del día siguiente del día de reposo de la Pascua. En el tiempo de Jesús, la Pascua cayó en un día jueves. Por eso Jesús celebra la Pascua haciendo esa última cena con sus apóstoles. El día de reposo siguiente, al día siguiente del día de reposo, se cuentan 50 días para Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir 50. Así que si usted cuenta del día domingo siguiente a ese día de reposo de la Pascua, Pentecostés siempre va a caer en un día domingo. Jesús resucitó en el día siguiente después de ese día de reposo. 40 días después, Jesús estuvo con sus discípulos. Y 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes. Es importante este día de Pentecostés, porque si bien es cierto, es una fiesta que ya los judíos celebraban, esta fiesta de las cosechas, también conocida así, era la primicia del Espíritu Santo. Y le he llamado a este apartado el cumplimiento de la promesa. Estos 13 versículos, del 1 al 13, nos van a hablar de ese cumplimiento de la promesa. ¿De cuál promesa? El Señor Jesús les había dicho a sus apóstoles: espérense en Jerusalén. Tanto en Lucas capítulo 24 como en Hechos capítulo 1, lo vimos hace 15 días, el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre que yo les he dado. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Dice Lucas 24:49, no lo busque. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. En estos 13 versículos vamos a ver cómo Dios cumplía su promesa de enviar a su Espíritu a cada uno de los creyentes. Verso 3. A estos también después de su padecimiento, verso 3, se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidades para expresarse. No voy a tomar el tiempo para explicar el tema del don de lenguas. Lo hemos visto ya en la célula y lo vimos en el taller del día de ayer que tuvimos de dones espirituales. Viernes y sábado, como iglesia, tuvimos un taller de dones espirituales. No me voy a detener a explicar, simplemente mencionar que la palabra lenguas en su idioma original quieren decir idiomas o dialectos. Es decir, lo que se escuchó en aquel tiempo era un idioma o un dialecto conocido por las personas en esa región. Vea usted esto. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, personas que habían venido a Pentecostés, a esa fiesta. Verso 6. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno
los oía hablar en su propia lengua. Vea cómo cada uno de los que estaban ahí, que venían de lejos, entendió que estaban hablando su propio idioma o su propio dialecto. Verso 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué lenguas? Partos, medios, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Así que, hermanos, no era una lengua extraña, no era un balbuceo, no era ni siquiera una lengua angelical, era un idioma que se entendía, era un dialecto entendido por las personas que se encontraban en ese lugar. Si alguna vez usted visita algún lugar en donde se da este tipo de manifestaciones, que dicho sea de paso, dicen que si uno no habla en lenguas, el Espíritu Santo no ha venido a uno. Tengamos cuidado. La palabra de Dios, el mismo libro de Hechos, nos enseña que muchas personas recibieron el Espíritu Santo y no tuvieron necesariamente esta manifestación de hablar en lenguas. Lo vemos con esta mujer, Lidia, vendedora de púrpura. Lo vemos también en el libro de Hechos con el etíope al cual Felipe le habló del Evangelio. No hubo una manifestación de lenguas. Si en alguno de estos lugares le dicen, basamos nuestra doctrina o basamos nuestra creencia en este pasaje, usted el día de hoy sabe que este pasaje no enseña eso. Eran idiomas entendidos y la Biblia enseña cuáles eran esos idiomas o dialectos. Dentro de este grupo, en el verso 9, a ver si podemos regresar al verso 9, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Hermanos, aquí están incluidos 3 continentes: Europa, Asia y África. Había personas de 3 continentes en este lugar, que cuando vino el Espíritu Santo sobre estas personas, entendieron lo que los apóstoles estaban hablando en esos idiomas. Insisto, la palabra original quiere decir idiomas. Fue traducida como lenguas. Recuerde que muchas de nuestras traducciones vienen de 1569, de la Biblia del Oso, la Reina Valera. Verso 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y en la célula yo les decía a los hermanos, ¿quién fue borrachito? No levante su mano, por favor. Bueno, allá sí, en la célula sí les dije, ¿quién fue borrachito? No, levanten su mano. Y yo les decía, hermanos, el tomarse una botella de whisky, no conozco mucho de bebidas, pero whisky, brandy, tequila, ¿acaso les hace hablar en francés o italiano? ¿En chino mandarín? Quiero cerrar esta primera parte
haciéndoles ver que el Evangelio, hermano, cuando usted habla del Evangelio a las personas que están a su derredor, siempre va a haber cuestiones que ellas pongan en contra del Evangelio. Va a haber resistencia en contra del Evangelio y muchas veces esta resistencia va a ser absurda. Como en este caso, de manera absurda ellos decían, ¿están borrachos? Verso 13 otra vez. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Es absurdo, hermanos. Es absurdo porque ¿cómo es posible que ellos mismos pensaran que las personas que estaban hablando en otros idiomas, la borrachera les provocara hablar en esos idiomas? El primer apartado, el cumplimiento de la promesa. Así el Padre lo había prometido. Y así se cumplió. Dios estaba cumpliendo la promesa que había dado por medio de Jesucristo. El pasaje más largo es el que sigue. Esta promesa se había anunciado más de 700 años antes. Así damos paso a nuestro segundo apartado, del verso 14 al 36. El anuncio de esta promesa. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les decía, y les declaró: hombres de Judea, todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento, y presten atención a mis palabras. Hermanos, presten atención a estas palabras que el apóstol Pedro está diciendo. Estos hombres, dice Pedro, no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Estamos hablando de las 9 de la mañana. El apóstol Pedro no está diciendo con apenas son la hora tercera, no está diciendo sí se pueden emborrachar, pero después de las 9 de la mañana. No. La costumbre judía es que el vino se tomaba a la hora de la comida. No se tomaba por la mañana, porque esta hora era la hora de la oración. Así que el vino se tomaba a la hora de la comida. Por eso el apóstol Pedro dice, no están borrachos, pues aún no es hora de la comida, que es la hora en la que se sirve el vino. Por eso el apóstol Pedro dice eso. Verso 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Pedro va a decir algo sorprendente. Lo que está sucediendo en la vida de estos hombres fue anunciado hace 700 años por el profeta Joel. Y el profeta Joel, no lo busque, allá en el libro de Joel, el profeta dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y en estos días profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Déjenme repetir esto.
Y sucederá, verso 21, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermano, esta profecía se hizo una realidad en Pentecostés. Todo aquel que profesara que Jesús es su Señor era salvo. Esta profecía nos ha alcanzado hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que profesar? Vamos a ver lo que dice Pedro en el verso 22. Hombres de Israel, le está hablando al pueblo, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro? Hermanos, lo que el apóstol Pedro está haciendo es predicando el evangelio puro. Cuando usted sale a compartir del evangelio, o cuando usted va con alguien a compartirle a una persona que no conoce de Cristo, ¿qué es lo que le dice? Tengamos cuidado en ir con alguien a compartir del evangelio y decirle, mira José Antonio, pues antes yo era bien borracho, y antes yo era bien mujeriego, y antes yo me drogaba, y antes yo así, y antes yo asado, y antes así y así, pero ahora desde que vengo a la iglesia y Dios me transformó, ahora soy distinto. Ya no le soy infiel a mi esposa, ya no tomo, ya no fumo. La persona no se va a convertir al cristianismo, no se va a arrepentir de su pecado por esto que yo le estoy diciendo. Las personas necesitan escuchar lo que Pedro le estaba diciendo en este momento a los israelitas. Ustedes fueron culpables, pero por ustedes también murió Cristo y Dios lo resucitó de los muertos. Las personas necesitan saber que son pecadoras, así como usted y yo. Las personas necesitan saber que Cristo murió por nuestro pecado, pero resucitó al tercer día con poder y gloria para estar a la diestra del Padre y para darnos vida eterna. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, 2 años atrás, estaba yo platicando con un varón de la familia de mi esposa. Estábamos afuera de un hospital porque había fallecido alguien muy querido de la familia de mi esposa. Y estaba yo con ese varón. Y le empecé a compartir de Cristo. Estábamos recargados en el auto y yo le estaba compartiendo lo que Cristo había hecho en mi vida y que Cristo quería darle vida eterna a él y necesitaba arrepentirse de su pecado. Y en ese momento él me dijo, oye, pero el tema de la Virgen y el tema de los santos, ¿por qué ustedes esto? ¿O por qué ustedes esto otro? Y yo en ese momento lo detuve y le dije, no quiero hablar de eso en este momento. No es mi interés compartir contigo esto. Lo que yo quiero compartir contigo es que en Cristo hay salvación y en nadie más.
Lo que yo quiero compartir contigo en este momento es que dice la palabra de Dios que sin Cristo tú vas directo al infierno. Sin Cristo estás muerto. Y solamente viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, tú puedes tener salvación. Olvídate de los ídolos por un momento. Olvídate de la Virgen por un momento. Yo quiero compartirte que Cristo murió por tu pecado y resucitó al tercer día para darte vida eterna. No nos distraigamos, hermanos. No entremos en esa confrontación con la gente. Tengo un amigo que en su trabajo se pone a pelear con los de otra religión y se empieza a discutir y que no, que tú, que los santos, que la Virgen y tú que esto y que el otro y que la idolatría. Él ya perdió toda conexión con la otra persona. La otra persona ya no va a escuchar del Evangelio. El apóstol Pedro sigue diciendo en el verso 25. Del verso 25 al verso 36, el apóstol Pedro enseña de que en el Salmo 16 y en el Salmo 110, David, el rey David, quien escribió muchos de esos salmos, estaba hablando de Jesucristo y no de él. Eso lo dice el apóstol Pedro. Vea cómo inicia el verso 25. Porque David, hablando del rey, Pedro está diciendo, porque David dice de Jesús, y empieza a enseñar una serie de profecías que David había escrito en el Salmo 16 y más adelante en el Salmo 110. Quiero referirme especialmente al verso 27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Así dice el Salmo, aunque la traducción griega en Hechos dice Hades. Verso 27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, dice el Salmo 16, verso 10. David estaba hablando de Jesucristo, que su cuerpo al morir no iba a permanecer en el Seol, no iba a permanecer en la tumba. Su carne no se iba a descomponer. A eso se refiere el salmista cuando dice en el verso 27, mi carne no verá corrupción, no permitirás que tu santo vea corrupción. Así que durante todo este pasaje, el apóstol Pedro había anunciado que esa promesa se había hecho 700 años antes con Joel, el profeta Joel. Y el último apartado, del verso 37 al 47, le he llamado el resultado del cumplimiento de la promesa. Verso 37 al 47, 10 versículos. El resultado del cumplimiento de la promesa. Vea cómo dice el pasaje, verso 37. Al oír esto, todo lo que Pedro les había dicho acerca del Cristo resucitado, acerca de que ellos habían dado muerte a Jesucristo, ahora el verso 37 ellos oyen, conmovidos profundamente. El Espíritu Santo estaba trabajando en esas personas, porque fue el Espíritu Santo quien conmovió a ellos. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando ellos escucharon el Evangelio, estas personas dijeron, ¿y ahora qué debemos hacer? Pedro les dijo, verso 38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué necesitan hacer las personas para venir a Cristo? Arrepentirse de su pecado. Si nosotros, hermanos, como cristianos, no vamos y predicamos el arrepentimiento de pecados, la persona no va a poder hallar salvación. Yo te quiero invitar, hermano, si tú tienes algún hijo, alguna hija, algún familiar, papá, mamá, hermanos, que no tienen en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, no vayamos a hablarles de una serie de cosas que no los van a hacer venir a Cristo. A veces por temor le damos vuelta al asunto. Mira, pues es que acércate a Dios. A usted le va a parecer difícil escuchar esto. No puede usted decirle, acércate a Dios. Porque a Dios le plació revelarse a través de Jesucristo. Los judíos creen en Dios, pero no creen en Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. Si usted le dice a su familiar, acércate a Dios, va a ser como eso y nada. Usted debe decirle, arrepiéntete de tu pecado. No importa, hermano, amigo, no importa que te rechacen. Tu familiar, tu amigo, necesita escuchar del arrepentimiento de su pecado. Ellos necesitan escuchar que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado para hallar salvación. Creer en el Cristo resucitado. A Dios le plació que la salvación viniera por medio de su Hijo Jesucristo. Hay un canto, ya tiene un poco de tiempo que no lo cantamos. Dice, ¿quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Y habla del portentoso milagro que hizo Dios al sacar a su pueblo de Egipto. Y cómo el mar cubrió a los egipcios, matándolos, dejando a su pueblo libre. Si en la congregación hubiese judíos, estoy seguro que se levantarían junto con nosotros a aplaudir y a cantar con mucha fuerza. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Pero si yo le canto, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Se sentaría o se saldría. Hermanos, la gente no necesita escuchar solo de Dios. Necesita escuchar lo que Dios hizo, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Quiero, antes de ir a la conclusión, mencionar, hermanos, lo importante de este versículo en el verso 2. Dice el verso 38, entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. Hermanos, el pasaje no está enseñando que tú para recibir el Espíritu Santo necesitas bautizarte. El pasaje no está enseñando eso. Lo que el pasaje está enseñando era que era común en la iglesia primitiva que cuando la gente creía en Cristo, en ese momento eran bautizados.
Cuando ellos creían en ese momento, el Espíritu Santo venía a ellos y entonces eran bautizados. Por eso junta Pedro acerca de el creer, de recibir el Espíritu Santo y bautizarse. Hermanos, esta es una doctrina de los bautistas. Es una doctrina bíblica. Recibimos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos sellados por su Espíritu Santo. Si nos bautizamos al día siguiente, a los 3 meses o a los días, solamente es un simbolismo de que hemos muerto al pecado y que hemos nacido a vida eterna. Es una ordenanza. El primer paso de obediencia del cristiano es el bautizo. Si tú ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, da el paso, bautízate. Tendremos bautizos en Semana Santa, si usted desea inscribirse. Tendremos 4 sesiones de doctrina antes del bautismo. Verso 40. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Concluyo con lo siguiente. Si el Espíritu Santo mora en ti y has creído en Cristo, al Cristo resucitado, vivamos en generosidad, en amor y santidad, porque así vivía la iglesia primitiva. Vea lo que dice el verso 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Esto habla de una unidad, hermanos. La iglesia estaba viviendo en una unidad. Si había una persona que se dolía, los demás nos dolemos con ella. Si hay un padre que está sufriendo por una hija enferma, la iglesia se une en oración. Difícilmente vamos a dolernos de la misma manera. Pero nosotros nos identificamos con ese dolor porque también tenemos hijos. Y por esa razón, en ese momento, no sé cómo le haga usted, pero yo le he dicho a mi esposa, cuando recibamos una necesidad de oración, a la hora que sea, en ese momento oremos, porque si no, se nos olvida. Lo dejamos pasar. La iglesia primitiva tenía en común todas las cosas, y dice la palabra de Dios: y vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con otros según la necesidad de cada uno. La generosidad, hermanos, la generosidad de la iglesia primitiva es algo que se encontraba en los creyentes. Pero ahí andamos, hermanos, doliéndonos por dar el diezmo. Ahí sacamos el más chiquito. O andamos buscando las monedas para echarle aquí a la de el peso misionero. Ya no creemos en el diezmo. Como iglesia, ya no creemos en un diezmo por obligación. Yo no enseño que el Antiguo Testamento sigue vigente, y tampoco enseño que debemos diezmar en una cuestión de obligación. Hay muchos pastores que les gusta este pasaje de Malaquías 3:10,
traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Otro día les explico el contexto del pasaje, pero cuando dice Malaquías, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, hermanos, el Señor ya abrió las ventanas de los cielos y ya derramó la bendición más grande sobre cada uno de nosotros. Su Hijo Jesucristo. Así que yo ya no doy el diezmo, que por cierto se me olvidó darlo. No, todavía no es, al ratito. Ya no doy el diezmo por una obligación. Ahora doy el diezmo por agradecimiento a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Si usted no quiere diezmar, no lo haga. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo propuse dar el diezmo. Usted puede dar la cantidad que usted quiera, no importa. Pero la generosidad es algo que identificaba a la iglesia primitiva. Hermanos, si nosotros vivimos como la iglesia primitiva, no va a ser el 10, no va a ser el 20, no va a ser el 30. Ellos daban todo lo que tenían. ¿Se acuerda la viuda? Aquella que dio esa moneda, dio todo lo que tenía. Usted dé como propuso en su corazón. Pero recuerde que la iglesia primitiva nos enseña a ser generosos. Y no estamos hablando de dinero. La iglesia primitiva veía las necesidades. ¿Cuántos hermanos yo conozco, buenos hermanos aquí presentes, que han visto una necesidad y llevan esa necesidad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto necesidad y nos hacemos como que no nos damos cuenta? Verso 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué haces, esposa, todos los días en la iglesia? Bueno, no vienen todos los días, ¿eh? Si hay algún esposo, no, hermano. Pero la iglesia primitiva pasaba todos los días en el templo y en las casas compartiendo el pan. Yo le decía a mi esposa, más adelante van a ver que va a haber un pizarroncito con el menú de lo que se va a dar en el desayuno o le vamos a llamar el pan y la sal. Y dice mi esposa, ¿qué es el pan y la sal? Bueno, la Biblia enseña que el alimento era el pan y la sal, así lo identifica. Hermanos, cuando la iglesia se reunía a adorar al Señor. ¿Y sabe qué otra cosa? A comer. Así que si a usted, Iglesia Cristiana Palabra de Vida, si en algún momento usted, porque yo lo he escuchado, si en algún momento a usted le dicen, en esa iglesia pura pachanga, pura fiesta, dígale gloria a Dios, porque la palabra está en medio de esa actividad. No recuerdo, hermanos, en el año que llevo como pastor, bueno, ya un año, 25 días. No recuerdo una actividad de la iglesia en donde la palabra de Dios no haya sido el centro de esa actividad. Y dice la palabra de Dios que se juntaban, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, esto es lo que yo deseo para nuestra iglesia. Unidad, santidad, sabiduría. Y aquí vemos nuevamente esa generosidad y el amor que existía en la iglesia. Generosidad y amor. Y vea cómo termina el verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo.
Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Hermanos, yo les decía hace unos días, no recuerdo en dónde lo compartía. Mi interés, hermanos, no es que crezcamos en número. Mi interés no es que tengamos el día de mañana sillas allá arriba y que todo esto esté lleno. Si es así, gloria a Dios. Mi interés es que como iglesia, hermanos, crezcamos en santidad. Hagamos a un lado el pecado. Vivamos como la palabra de Dios nos enseña. Vivamos en esa generosidad, en ese amor y en santidad. Así vivía la iglesia primitiva. ¿Podemos tomar este ejemplo? No me lo he sacado de la manga, hermanos. No me lo he sacado de las bolsas. La misma palabra del Señor. Si el Espíritu Santo mora en ti y has creído en el Cristo resucitado, vivamos con generosidad. Vivamos en amor y en santidad. Y el Señor añadirá cada día el número de las personas que irán siendo salvas. Póngase de pie. Quiero terminar con esto. Si el Espíritu Santo mora en ti, iglesia, palabra de vida, si has creído en Cristo resucitado, vive en generosidad, amor, en santidad. Y el Señor añadirá cada día el número de ellos que habrán de ser salvos. Pensemos en nuestro crecimiento espiritual. Y el crecimiento numérico lo dará el Señor. Si tú estás sin Cristo esta tarde, yo quiero invitarte, amigo, invitado, persona que nos visitas el día de hoy. Si estás sin Cristo, simplemente quiero decirte las palabras de Pedro: arrepiéntete, ven a Cristo, porque en Él hay salvación. Sin Cristo, dice la palabra, que tu vida está perdida. Y si mueres sin Cristo, irás al infierno. Juan 3:36 dice que Jesús dijo que solamente en Él hay salvación. El que cree en Él, hay vida eterna. Y el que no cree en Él, la ira de Dios está sobre Él. Acompáñame a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos permites estudiar, Señor, de nuestra historia. Hechos capítulo 2 nos hablan de nuestra historia. Cuando tu Espíritu Santo vino en cumplimiento a esa promesa que tú habías hecho. Ayúdanos como iglesia a testificar de ti. Ayúdanos como iglesia a proclamar el Evangelio. A proclamar que solo hay salvación en el Cristo resucitado. Y que la gente necesita arrepentimiento. De lo contrario, le espera el infierno y la muerte eterna. Pero como iglesia, ayúdanos a vivir en generosidad. Ayúdanos a vivir en amor y en santidad. Y que tu palabra sea siempre el centro, Señor, quien rija nuestra vida. Como dice el canto, el centro de todo eres tú, Señor. Y gracias por ese glorioso intercambio, porque yo merecía estar en esa cruz, pero por amor a mí, tú, Señor Jesús, tomaste ese lugar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón.
Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.